Y váyase al capítulo 6 de Romanos. En esta tarde vamos a estar viendo el verso 1 al 14. Romanos 6, 1 al 14. Si no tiene una Biblia, solamente levante su mano. Lo sugiere, le van a pasar una para que pueda leer junto con nosotros. Si no tiene una Biblia en su casa, se puede llevar esa que le van a prestar. El único requisito es que la lea, y si no la va a leer, entonces tiene que pagarla, ¿ok? Pero si tiene una Biblia en su casa, lo vamos a invitar que la traiga, ¿ok? Si no tiene una Biblia, pero tiene su teléfono inteligente, que a veces es más inteligente que usted y que yo, y la tiene ahí, sáquelo también, ¿ok? No importa. Romanos 6, 1 al 14. La escritura dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino la gracia. Señor Jesús, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, porque eres tan bueno con nosotros. Te pedimos que ahora tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, y que podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El título del mensaje es ¿muertos, vivos, para qué? Muchas personas se preguntan eso, ¿no cree? Y eso me hace recordar en cómo tratamos con el pecado y lo que Pablo ha estado diciendo. Si usted se acuerda, durante todas estas semanas que hemos visto estos últimos versos, estos capítulos en sí de Romanos, Pablo está hablando de que hemos muerto al pecado, de cómo hemos sido justificados. Y justificados hablamos de que es la acción que Dios hace en cuanto recibimos a Cristo Jesús. La justicia de Dios ha sido puesta a nosotros y somos presentados delante de Dios como justos, como personas que nuestro pecado ya ha sido borrado, nuestra deuda ha sido pagada. Pero después de eso viene el proceso de la santificación, y la santificación es un proceso de toda la vida. La santificación son los cambios que Dios va haciendo en su vida, en mi vida, en las actitudes, en los deseos, en las cosas que nosotros tenemos. Y después el último paso que viene es la glorificación, ¿verdad? Que sí, cuando somos glorificados vamos a estar muertos ya en esta tierra, pero vivos en el Señor, y vamos a estar ya sin pecados, sin dolor, sin lágrimas. Nada de esas cosas van a existir. Pero yo creo que en estos pasajes, en estos versos, hay dos verdades que tenemos que entender. Que sí estamos muertos y estamos vivos, pero ¿por qué estamos muertos y para qué estamos vivos? Si no llegamos a entender eso, entonces todo lo que Pablo estaba diciendo, nomás nos vamos a rascar la cabeza y vamos a decir, bueno, está bien, yo era pecador, Cristo murió por mí, ahora ya tengo vida nueva,
Y he muerto al pecado, pero ¿por qué morí al pecado? ¿Qué tiene que ver conmigo el morir al pecado? Y si estoy vivo después que morí, ahora estoy vivo, ¿para qué estoy vivo? Y es un tema en el cual cuando hablamos de la gracia de Dios, que es lo que Pablo quiere desmenuzar, muchas personas lo malentienden. Y es un peligro hablar de la gracia, ¿no cree? Porque cuando solamente decimos somos salvos por gracia, sin nada más, hay muchas personas que dicen, bueno, como soy salvo por gracia, puedo hacer lo que me dé la gana y siempre voy a ser salvo. Incluso en tiempos antiguos, de acuerdo a algunos historiadores, dicen que hubo un monje ruso que enseñó esta doctrina. Él decía, Rasputin se llamaba, y decía que él pensaba que como uno peca, la gracia se demuestra en uno. Entonces él recomendaba que los cristianos tenían que pecar mucho para que pudieran experimentar mucho la gracia de Dios. Y esa es una idea errónea y no es bíblica. Pero desgraciadamente muchos vivimos así y comprometemos nuestro caminar con el Señor y vivimos una vida en la cual decimos, bueno, yo soy salvo, puedo hacer lo que me dé la gana, y sabe que tiene usted la libertad de hacer lo que usted quiera, pero eso no quiere decir que usted ha experimentado la poderosa gracia de Dios en su vida. Somos como ese hombre que un día salió a cazar. Iba caminando por el camino con su escopeta lista y entonces vio a un gran oso y dijo, oh, necesito esa piel de oso, lo voy a matar. Pero cuando se acercó al oso muy detenidamente, el oso se puso a orar. Y el hombre se acercó y quedó, usted sabe, sorprendido y mesmerizado de ver a un oso orando. Y más cuando el oso volteó y le dijo, hola, ¿cómo estás? Estoy justamente orando. Y el hombre dice, oh, hablas. Dice, sí, lo que pasa, dice, es que te iba a matar porque necesito un abrigo de piel de oso. Y el oso le dice, bueno, lo que pasa es que yo estoy orando que el Señor me dé comida. ¿Qué te parece si te sientas aquí y vemos cómo nos podemos arreglar? Después de que hablaron un poco, el hombre tenía un abrigo de oso y el oso tenía la barriga llena. ¿Sabe usted lo que pasó? El oso se comió al hombre. Y muchas veces usted y yo así estamos, ¿sabe? Pensamos que si podemos vivir una vida, ¿verdad que sí? No tan cerca de la gracia, pero lo más alejado de la gracia, sin que perdamos la gracia, y más cerca al pecado, vamos a estar viviendo bien. Pero estas dos verdades que quiero que entendamos es que usted y yo estamos muertos. Y usted y yo también estamos vivos. ¿Pero a qué estamos muertos? Bueno, primero que nada, déjeme decirle que estamos vivos al pecado. Estamos vivos al pecado. Estamos muertos al pecado y somos bautizados en Cristo Jesús en su muerte, crucificados con Él. Y cuando alguien lo crucifica, ¿qué quiere decir? Que se muere. ¿No cree? Y cuando vivimos para Cristo Jesús. Hemos vencido la muerte a través de Él. Estamos vivos para Dios y nuestro cuerpo tiene que ser presentado a Dios como instrumentos de justicia, ¿sabe? La justicia de Dios viene con nosotros, como le dije, eso representa la justificación. Y en los primeros dos versos aquí, Pablo lo pone bien claro, ¿no cree? Porque ¿se acuerda que le dije la semana pasada que Pablo iba a contestar preguntas que él creía que los oyentes o los recipientes de esta carta iban a preguntar? Y es posible que algunos de ellos, al escuchar que Pablo en varios versos está hablando de que, wow, tienes que morir, tienes que hacer esto, estás muerto, entonces, bueno, ¿para qué? Y en sus primeros versos aquí dice, quizá contestando preguntas que las personas tenían, y Pablo siendo un hombre estudiado y siendo un hombre que era muy, podemos decir que estudiaba profundamente y trataba de explicar claramente su punto, después de que dice, ¿verdad que sí? Bueno, dice, porque por la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. El 5:20, ¿verdad que sí? Entonces algunos se quedaron, bueno, ok, entonces yo quiero ser de los que experimentan la gracia
Y luego cuando dice, ¿verdad que sí? Porque la gracia se introdujo por el pecado, dice para que el pecado abunde más. ¿Cuánto el pecado abundó? Sobreabundó la gracia. Entonces es posible que algunos como usted y como yo quizá pensamos, oh, entonces sí, yo acepté a Cristo, pero si sigo pecando, ¿verdad que sí? Voy a poder experimentar más la gracia de Dios. Pero Pablo aquí quiere aclarar eso, y su primera expresión dice, ¿qué pues vamos a decir, no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora déjeme decir algo, esto no quiere decir que usted y yo ya no vamos a pecar. ¿Ok? No quiero que me malentienda. No quiero que usted piense que Pablo está diciendo que usted tiene que ser perfectos, porque perfectos no hay ninguno de nosotros. Entonces todavía pecamos, ¿verdad que sí? Pero lo que Pablo está diciendo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, quiere decir, continuaremos viviendo una vida de pecado. Eso no quiere decir que a veces usted y yo vamos a pecar. ¿O alguno de ustedes no pecó hoy día? Levante la mano el que hasta este momento no ha pecado. ¿Ninguno de ustedes? ¿Qué pecadores son? ¿Qué pecadores somos? ¿No creen? Entonces Pablo dice, no podemos hacer eso. No podemos, y lo dice de una manera bien enfática, ¿verdad que sí? Dice, en ninguna manera. No hay ninguna excusa para que usted y yo podamos decir. Dice, es una idea absurda, dice, el pensar así. Ahora usted dice, bueno, entonces, ¿por qué hay cristianos que pecan? Y la única explicación que a veces yo dentro de mí entiendo, digo, bueno, los que somos creyentes somos ovejas del Señor, ¿verdad que sí? Y cuando caemos en el pecado, o cuando, vamos a suponer, una oveja cae en un agujero, en una zanja, ¿verdad que sí? Se atora ahí, ¿qué es lo que hace la ovejita? ¿Verdad que sí? Está bramando para que venga el pastor y la saque. Y digo, eso es lo que hacen los hijos de Dios. Cuando se dan cuenta que caen en pecado y que están en pecado, empiezan, ¿verdad que sí? Y ahí va el pastor a sacarlas. En cambio, aquellos que no han experimentado la gracia de Dios son como los cerdos. No sé si alguna vez usted ha visto cerdos. Cuando yo estaba creciendo, vivíamos a las orillas de la ciudad y teníamos la libertad de tener animales. Entonces, mi padre, ¿verdad que sí? Como éramos un montón de muchachos y él era el único que trabajaba, empezó a comprar animales. Y compró un par de chivos y chivas, y compró gallinas, y compró conejos. Y luego empezamos a criar, y un día se le ocurrió comprar cerdos, puercos, cochinos, no sé cómo los llame usted, ¿verdad que sí? Pero lo que tenían esos es que cuando usted los tira al lodo, a la zanja, ellos no dicen, ¡oy, sácame de aquí! ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hacen? Se deleitan ahí, ¿verdad que sí? Eso es lo que pasa cuando usted y yo no hemos experimentado la gracia de Dios. Somos como los cerditos. Nos vemos en el pecado y en lugar de clamar, sácame, nos decimos, ¡oy! Y nos damos la vuelta y nos revolcamos en el pecado. Entonces, eso es lo que usted y yo hacemos, ¿sabe? Muchas veces. Entonces Pablo dice, no, es una manera absurda. Entonces dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, tú dices que eres creyente, que has muerto al pecado, entonces, ¿cómo es que actúas en pecado? ¿Alguna vez ha visto usted a un muerto pararse, irse al bar o al baile? O irse a cometer pecado. Hasta ahorita yo no lo he visto. ¿Verdad que no? Déjeme decirle algo. ¿Usted quiere ir a un lugar donde hay paz y tranquilidad y que nadie lo moleste? Váyase y pásese unas horas al cementerio. Ahí nadie habla, no hay ruidos, nadie lo va a fastidiar, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque todos están muertos. Entonces Pablo dice, si usted y yo hemos experimentado la gracia justificadora de Cristo,
hemos sido justificados y por lo tanto hemos sido muertos. Muertos al pecado. El pecado ya no debería de tener ningún poder sobre nosotros. Como le digo, es importante que entendamos que Pablo no está hablando de ese pecado ocasional en que a veces usted y yo caemos. Porque caemos, ¿verdad que sí? A veces alguien le pregunta algo y usted contesta y sin pensarlo le salió una gran mentira. Y luego después dice, yo no quería decir eso, pero lo dije. O usted le habla a alguien mal y de repente reacciona y habla con unas palabras que, uy, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle por qué usted y yo actuamos así. Porque está en su corazón y está en mi corazón. Póngase a pensar, cuando usted está todo el día tenso, pensando y está así, se pone tenso y de mal humor, cuando llega a su casa y su esposa apenas lo toca, ¿verdad que sí? Explota usted, ¿verdad que sí? O cuando llega usted y después de que la esposa ha estado, ¿verdad que sí? Los niños la tienen con los pelos de cabeza, ¿verdad que sí? Y usted llega y nomás le hace, y ese es el para que, el fusible, ¿verdad que sí? Deje salir la bomba. ¿Sabe por qué? Porque todo el día ha estado eso maquinando. Entonces en nuestra vida es igual. Esas cosas salen y vivimos de esa manera porque no hemos rendido esa área de nuestro corazón a Dios. Pero Pablo dice, ¿cómo pues vamos a vivir? Dice, en Él. ¿Cómo? Hemos sido muertos, o sea, estamos muertos completamente al pecado. Alguien que ha muerto ya no puede volver a vivir, ya no puede usar las cosas, ¿verdad que sí? Póngase a pensar, cuando una persona muere, ¿verdad que sí? Usted puede guardar algunas cosas como recuerdo, por sentimiento, ¿verdad que sí? Porque usted amó a esa persona, pero no va a dejar todo intacto, ¿verdad que no? Porque esa persona ya no lo necesita. Entonces el pecado es igual, usted y yo lo dejamos. Dice, no, dice, tenemos que salir de eso, de que ya no sea algo habitual. Si usted quiere entender más esto, lea la primera epístola de Juan, ¿sabe? Eso lo va a ayudar a entender que una persona que dice que ama a Cristo Jesús no puede seguir viviendo y pecando de una manera habitual. Ahora, algunas personas dicen, bueno, pero ¿qué es pecado? ¿Verdad que sí? Porque habemos muchos así, ¿verdad que sí? Que buscamos cómo excusar, ¿sí o no? Pero ¿qué es pecado? A veces me preguntan a mí. Y yo le digo, pecado es todo aquello que en tu corazón te das cuenta que estás ofendiendo a Dios. Y puede ser diferentes cosas, ¿no cree? Puede ser que alguna área para usted no sea que le trae convicción, pero a mí sí. Es como le voy a dar un ejemplo. Algunos de ustedes, ¿qué estuvieron haciendo ayer en la noche? ¿Y cómo se pusieron cuando estaba la pelea? Se estaban así, ¿verdad que sí? Ustedes también querían tirar golpes, ¿sí o no? Ok, yo le voy a decir algo. Yo no puedo ver eso. No me gusta la reacción que hay en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque me siento que si vengo manejando y alguien se me atraviesa o me hace algo, voy a querer boxear también. Y no soy buen boxeador, so me van a pegar, ¿me entienden? Entonces yo no quiero eso tampoco. Voy a venir con un ojo morado después, ¿verdad que sí? Eso se da cuenta. Entonces, eso para mí, ¿verdad que sí? No estoy diciendo que es pecado, estoy diciendo que a mí me trae convicción porque me hace que mi mente reaccione de una manera en la cual despierta esa agresividad en mí. Yo también tuve problemas con apostar a los caballos. ¿Usted cree que me gusta ver las carreras de caballos? Sí. ¿Usted cree que las veo? Solamente cuando alguien me da una ofrenda para ir. No se crea, ¿ok? No se crea. Pero se da cuenta. No puedo hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de mí vienen deseos, vienen cosas en los cuales digo, ¿sabes qué? Esto es pecado. Entonces usted también tiene que pensarlo de la misma manera. Y a esas cosas es a lo que Pablo está diciendo que usted tiene que estar muerto.
Y podemos poner muchas cosas, ¿verdad que sí? Puede ser el alcohol para unas personas, puede ser la televisión, puede ser la computadora. No sé, usted tiene que ver cómo lo hace sentir. La verdad le voy a decir, hay programas de televisión, incluso mi esposa y yo hemos estado viendo películas y de repente la vemos unos cuantos minutos y decimos, ¿sabes qué? Como que esto realmente no le agrada a Dios. Y lo hemos apagado. Y después vienen otras personas y nos dicen, oh, esta película estuvo excelente y esto y aquello, ¿verdad que sí? Yo me quedo como, ¿dónde estaba yo? Pero no puedo decirles, no, eso es pecado, ¿verdad que sí? Porque Dios les trae convicción. Entonces, esas son las cosas que usted y yo tenemos que morir. Y puede ser, como le digo, algo mínimo o puede ser algo grande. Pero déjeme decirle, lo que único que le recomiendo es que no sea como los cerditos y se revuelque en ello. Cuando se da cuenta que es pecado, pídale al Señor y en lugar de decir, hoy, diga, bah, bah, y Dios lo va a ayudar. Entonces, es así lo que Pablo está diciendo, ¿sabe? Luego después, en los versos 4, Pablo dice, ¿cómo es que nos identificamos con Cristo Jesús? Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se da cuenta lo que estos versos están diciendo? Estos versos están diciendo, o mejor dicho, están hablando de personas que son creyentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hablan del bautismo. Ahora déjenme aclarar algo, ¿ok? Con esto no estoy diciendo que el bautismo es necesario para la salvación. Aunque yo sé que hay personas y hay iglesias que enseñan eso, pero Pablo no está diciendo eso. Pablo, antes del bautismo, está diciendo que ya hemos sido justificados y el bautismo lo está poniendo solamente como una figura, como una referencia a nuestra identificación a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de eso? Entonces Pablo dice, que si usted ha sido bautizado, ¿verdad que sí? Porque la verdad es que solamente las personas que hemos aceptado a Cristo Jesús y somos bautizados en Él, somos los que podemos experimentar esto. Porque si usted no tiene a Cristo Jesús y yo vengo y lo bautizo, lo único que va a pasar es que meto al agua un pecador y que sale otro pecador mojado, nada más. Es lo único que ha pasado. En cambio, cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo Jesús, hemos sido justificados en Él, tenemos esta identificación. ¿Se da cuenta? Tenemos una identificación. Pero déjeme decir algo, históricamente, aún los judíos bautizaban. Incluso lo vemos en los evangelios, ¿verdad que sí? Juan el Bautista bautizaba. ¿Cuál era el proceso? Bueno, primero que nada era una ceremonia, una limpieza ceremonial. Era una identificación a un mensaje o a una persona. Y tercero era que era un testimonio a otros de que usted seguía esa enseñanza o seguía a esa persona. Entonces Pablo está diciendo, si usted y yo nos bautizamos, o experimentamos eso mismo. La razón que nosotros bautizamos a las personas que ya son mayores y que entienden, ¿ok? Si vemos que un niño, aunque esté pequeño, pero entiende bien lo que ha hecho, lo bautizamos, ¿verdad que sí? Lo dejamos menos tiempo bajo el agua. Los que están más viejos los dejamos más tiempo, ¿ok? Porque tienen más pecados que lavarlos, ¿ok? Y es responsabilidad de ellos aguantar de 5 a 20 minutos de acuerdo a lo que pensemos que no se crea, ¿ok? Pero déjeme decirle algo. Esto quiere decir, ¿verdad que sí? Que Pablo dice que cuando usted, ¿verdad que sí? Ha tomado ese paso de identificarse con Cristo Jesús. Esto es lo que ha pasado, dice, se ha identificado con Él en su muerte. Sí, una manera de decir, he sido sepultado. He sido sepultado. Y después viene y dice Pablo, ¿verdad que sí? Porque si somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, o sea, dice que en ese proceso, ¿verdad que sí? De ser bautizados, de ser puestos bajo el agua, representa que usted y yo hemos sido muertos. Nos hemos muerto al pecado, dice. Pero cuando salimos del agua, representa la resurrección.
representa la resurrección que hay en Cristo Jesús. Y eso dice, nos hace identificarnos con Él para que andemos en vida nueva. O sea que tiene que haber un cambio, ¿se da cuenta? En el cual usted y yo andamos. Es algo que está disponible para usted. Si hemos sido sepultados con Él. Entonces, eso es solamente un símbolo externo de lo que ya ha pasado internamente. Eso es lo único que es. Y es lo único que Pablo está comunicando. No está diciendo que el bautismo es necesario para la salvación. No está diciendo que el bautismo tiene que ser una fórmula en la cual necesita, ¿sabe? Pero sí habla Pablo de que es una figura de que usted dice, doy este paso de obediencia y eso representa que yo ya he muerto. Y que cuando salga del agua voy a ser resucitado y voy a andar en una vida nueva. Ahora déjeme decirle algo, ¿ok? Si usted se ha bautizado, le voy a decir algo. Hay personas que nos hemos bautizado y no hemos sentido nada, ¿verdad que sí? Hay otras personas que dan testimonio y dicen, oh, cuando salí del agua vi ángeles y luces y está bien, ¿ok? Yo la verdad le voy a decir, cuando me metieron al agua, yo salí. Yo dije, bueno, ok, esto pasó y ya. Yo no sentí nada. Nada, absolutamente nada. Ahora, eso no cambia lo que Cristo Jesús hizo. Y le voy a decir por qué le digo esto. Porque muchas veces hay personas, ¿verdad que sí?, que piensan que si no sienten nada, cuando hay otra vez bautismo, se quieren volver a bautizar para estar seguros hasta que sientan algo. Y si ese es su problema, déjeme saber para que cuando lo tenga abajo del agua le hagamos cosquillas, sienta algo y ya. Esté tranquilo y no lo tengamos que bautizar cada rato. ¿Sí me entiende? Porque lo que usted sienta, o lo que usted piense, o lo que yo sienta, o lo que yo piense, no cambia la verdad que hay en Cristo Jesús. No cambia la verdad de que usted y yo tenemos que andar, como dijo Pablo, en vida nueva. Pablo después les dijo a los corintios lo mismo en el capítulo 2, en el verso 12, ¿sabe? Tenemos que andar en vida nueva. ¿Qué es lo que quiere decir andar en vida nueva? Pues no hacer las mismas cosas que usted hacía antes. Las cosas malas, ¿ok? Porque hay personas que, déjeme decirle algo, dicen, bueno, es que cuando yo no era cristiano, hacía esto, hacía aquello, y hacía esto, y hacía lo otro, y ahora que soy cristiano, no hago nada. No, tampoco, ¿me entiende? Tiene que dejar de hacer esas cosas que ofendían a Dios. Tiene que dejar de hacer esas cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y andar en vida nueva, andar haciendo lo que a Él le agrada. Ahora, ¿cómo se va a dar cuenta? ¿Cuál es el indicador, la señal, verdad que sí, de que usted está muerto y crucificado con Cristo Jesús? Es obvio, verdad que sí, que no vamos a tener cruces aquí para crucificarlo, aunque déjenme decirle, a algunos de ustedes sí me dan ganas de hacerlo, ¿ok? Y agarrados y decir, bueno, este domingo va a ser domingo de crucifixión, y escoger a algunos de ustedes, ¿verdad que sí? Sería buena idea, ¿no cree? Pero tendría que empezar conmigo, y no quiero eso, mejor lo paramos ahí. Pero sí, ¿cómo es que somos crucificados? Pablo lo dice en el verso 5 al 8, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por Él. Es interesante, ¿no? Tiene que haber señales de que usted y yo andamos en vida nueva. Cuentan la historia de un misionero que estaba en África y tomó a uno de los indígenas para que lo ayudara y le dio su confianza, y esta persona, este indígena, le robó al misionero. Entonces después viene y el misionero le dice,
¿por qué hiciste esto? Yo te di toda mi confianza. Y el hombre le dice, es que el viejo hombre todavía sale en mis huesos. Y le pidió perdón y el hombre lo aceptó. Y conforme iba pasando el tiempo, hubo un cambio radical en este indígena, ¿sabe? Y cuando le preguntaban, ¿cómo está ese viejo hombre? Dice, de vez en cuando sale, pero ahora sale menos que antes. Eso se da cuenta, es un proceso en el cual Pablo está hablando. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, Pablo lo explica más claramente en el capítulo 2 de Gálatas, ¿sabe? En el capítulo 2, en el verso 20, dice, yo he sido juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, la vivo en la carne, en el Hijo de Dios, dice, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante, ¿no cree? O sea, Pablo dice, toda mi vida, ¿ok? Se revuelve alrededor de parecerme a Cristo Jesús. Entonces cuando Pablo dice, pues si fuimos plantados, que si fue sepultado, ¿ok? En la semejanza de su muerte, y vea, Jesús murió físicamente cuando estaba en la cruz. Ahora usted y yo no vamos a morir físicamente, pero Pablo en el verso 6 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Si cuando nos crucificamos espiritualmente, estamos matando el viejo hombre con sus deseos. Ahora de vez en cuando van a salir esos deseos, ¿verdad que sí? A algunos más que seguido, ¿no cree? Pero Pablo está diciendo, es un proceso en el cual usted y yo lo hacemos para no servir más al pecado. O sea que sí va a tener usted la tentación y a veces va a caer en pecado, pero algunas veces no. ¿Por qué? Porque el pecado, conforme usted y yo vamos creciendo, vamos reconociendo el poder de la gracia de Dios en su vida, en mi vida, estamos quitándole poder al pecado, ¿sabe? Es como cuentan la historia de un soldado que sirvió bajo un sargento que era terrible, tan terrible que él se gozaba en controlar a todos esos reclutas, se gozaba y los hacía hacer cosas inimaginables. Llegó el tiempo en que este soldado terminó su tiempo de servicio militar. Y no se había dado cuenta qué tanto control psicológico tenía este hombre sobre él, hasta que en el último día que le dieron sus papeles de que ya estaba, ¿verdad?, retirado del ejército, iba caminando muy contento cuando vio a su sargento que venía. Y cuando lo vio instantáneamente quiso pararse bien y saludarlo, pero miró su papel y lo miró y se dio risa y se dio la vuelta. Y el sargento no podía hacer nada más. ¿Por qué? Porque ya no tenía ningún poder sobre él. Y es lo mismo con usted y conmigo. Si usted y yo hemos experimentado la gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios, entonces ya no vivimos para el pecado. Y cuando vemos al pecado, tenemos el poder disponible de Dios para usted y para mí de darnos la vuelta y no pecar. Pero la verdad, déjeme decirle, la realidad es otra. La verdad es que usted y yo somos como los niños, ¿verdad que sí? ¿No se ha dado cuenta los niños cuando están pequeños y ven un programa de televisión, cuando se besan, qué es lo que hacen? Ah, ¿verdad que sí? Y conforme van creciendo, ¿qué es lo que hacen? Ah, ¿verdad que sí? Y empiezan a abrir los dedos para ver un poquito, hasta que después ya no se tapan más. Lo mismo pasa con usted y conmigo, ¿sabe? Muchas veces usted y yo decimos, al pecado, pero otros hacemos, ¿verdad que sí? Y queremos ver un poquito, queremos ver hasta dónde podemos llegar. Nos sentimos mal, pero un poquito, ¿verdad que sí? Pero eso nos lleva a dar pasos más y más y alejarnos del Señor. Entonces,
Pablo está diciendo eso. Hey, ya no, dice, podemos vivir así porque hemos muerto. Hemos sido justificados. Quiere decir que alguien pagó el precio por usted y por mí para que el pecado ya no tenga ese poder sobre usted. Oye, hemos sido, dice. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el siguiente verso, en el verso 8, dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto pasa porque algunos de nosotros, y déjeme decirle algo, hay personas que utilizan esto como excusa. Es que si vivo para Cristo ya no voy a poder divertirme. ¿Verdad que sí? Algunos dicen, no, es que si me hago cristiano y me hago aleluya o como usted lo quiera llamar, ¿verdad que sí? Ya no voy a hacer esto, ya no voy a ir a aquello. Ya no. Y lo ven de esa manera. Y la verdad, déjeme decirle algo. Algunos creyentes tenemos la culpa de eso. ¿Cómo es que tenemos la culpa de eso? Bueno, por esta razón. Porque hablamos de que, antes que yo era cristiano, hacía esto y andaba aquí, iba para allá y esto, y lo hace tan divertido, ¿verdad que sí? Y lo dicen, y después me convertí. ¿Y qué pasó? Pues nada. Y la verdad, déjeme decirle algo. Si alguien viene y me habla así, yo digo, ¿para qué quiero la vida cristiana? Está bien aburrida. ¿No cree? Pero en cambio, tenemos esa confianza de que si hemos muerto al pecado, en lo que usted y yo creemos que nos va a traer felicidad, que nos va a traer alegría, que nos va a traer satisfacción. No. Cuando morimos a ello, nos damos cuenta que en Él vamos a obtener aún mayor satisfacción. Yo la verdad le voy a decir, desde que yo soy creyente, yo me divierto más. No necesito alcohol, no necesito esto, y me divierto. Y algunos de ustedes hago que se diviertan conmigo. Y a otros me divierto con ustedes o por ustedes, ¿ok? Eso se da cuenta. No necesitamos eso, al contrario, podemos tener esa esperanza de que dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Creemos que no nada más tendremos paz y satisfacción, pero tendremos la victoria como Él la tuvo. Por la muerte en la cruz, Él ahí venció a la muerte para darnos vida eterna. Y usted y yo también. Eso que considerábamos vida carnal no era vida. La vida solamente está en Cristo Jesús, ¿sabe? Como creyentes usted y yo tenemos eso. Tenemos esa vida que hay en Él y nuestra vieja manera de vivir ya no está en nosotros. Ya no está en nosotros, ¿sabe? Y eso nos da una seguridad, ¿sabe de qué? De que hemos vencido a la muerte. Hemos vencido a la muerte y la muerte tiene que ver que hemos vencido el pecado, porque la paga del pecado es, ¿se acuerda qué es? Que hablamos, ¿verdad que sí? La paga del pecado es muerte. En los versos 8 y 10 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Qué interesante, ¿no cree? O sea, Pablo dice, si Cristo murió al pecado, o sea, murió para que no hubiera pecado, o el pecado no tuviera más poder sobre nosotros, entonces ya la cuenta ha sido pagada y el pecado ya no puede venir y cobrarle a usted. Porque la verdad es que algunos de nosotros vivimos esa vida de culpabilidad, ¿sí o no? De que nuestra deuda está todavía ahí, de que no, dice, Cristo murió, pagó, y ya no tiene poder sobre nosotros. Dice, porque murió al pecado de una vez por todas, una sola vez, ya no tiene más poder. Ya no hay más poder del pecado sobre usted. Ahora tenemos la libertad de poder vivir para Cristo Jesús. Es interesante, ¿no cree? ¿Cómo podemos hacer eso? Pero, déjeme decirle algo, como usted y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿no cree? Eso ya lo explicó Pablo en el capítulo 5, en el verso 11 Pablo dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esta palabra considérese
considérense, quiere decir que usted y yo actuemos en lo que ya tenemos. Déjeme decirle algo. Vamos a suponer que yo vengo y le digo, este boleto de lotería, ¿ok? Yo sé que a algunos de ustedes les gusta apostar en eso, ¿verdad que sí? Gastan los recursos que Dios les da en apostar, ¿ok? Este boleto de lotería te lo voy a dar a ti. Y cuesta o tiene un premio de 10 millones de dólares. Y solamente lo puedes cambiar en una semana. Yo le voy a decir algo. Si vamos y lo revisamos y dice todo correcto, tengo 10 millones de dólares, en una semana lo puedo cambiar. La verdad es que muchos de nosotros, lo primero que haríamos es empezar a ir a ver a las tiendas para ver qué podemos comprar con esos 10 mil dólares, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a actuar como si ya fuéramos, ¿qué? Millonarios, ¿no cree? Es lo mismo que Pablo está diciendo. Ya vimos que ya hemos muerto al pecado, ya hemos visto que podemos tener vida nueva. Entonces Pablo dice, ahora empieza a actuar de esa manera. Y ese es el problema con muchos de nosotros, que sabemos que hemos muerto al pecado, que sabemos que tenemos vida nueva, pero no actuamos como tal. No vivimos esa vida de victoria. Entonces Pablo dice, no, dice, porque Él murió, dice, ustedes también considérense, o sea, empiecen a actuar muertos al pecado. Cuando se da cuenta de algo que está haciendo que no le agrada a Dios, tiene que dejar de hacerlo. Tiene que dejar de hacerlo. Ahora, la semana pasada hablamos de que no teníamos que clamar ignorancia, ¿verdad que no? Porque aunque usted sea ignorante, de todas maneras es culpable. Porque algunas personas dicen, no, es que yo no sabía. Bueno, ¿no sabía qué? Sí sabemos. Entonces Pablo dice, empieza a actuar como hijo de Dios. Empieza a vivir esa vida de victoria que hay en Él. Porque Cristo dice ha muerto y está vivo para Dios. Entonces usted y yo también. Ustedes también considérense así de esa manera. Que ya hemos sido regenerados, ya hemos sido transformados, bautizados por el Espíritu Santo, ¿sabe? Y nos consideramos o actuamos de esa manera. Piensa en la persona que es usted ahora y en lo que era usted antes. Sabe que el viernes tuve el privilegio de hablar con una persona y de la manera que se expresaba pude ver el poder de Dios en su vida. Pude ver, sabe, claramente digo, wow, cómo Dios cambia a esta persona, porque yo conocí a esa persona antes de que tuviera a Cristo Jesús en su vida y era, terrible, sabe, y hablando esa persona y diciendo cosas y diciendo, yo decía, y créame, la verdad, por un momento dije, Señor, que nunca se me vaya eso. Que no se me vaya eso de mi vida. Que yo pueda tener esa misma emoción de que cuando hablo de Él, cuando hablo de las cosas que Él ha hecho en mí, digo, como cuando usted habla de su querida, ¿verdad que sí? De su esposa amada. Ojalá que todo el tiempo hablemos así de ella. ¿Ha visto usted cómo hablan los padres de sus bebés? Tenemos ese dicho que dice, se les cae la baba por ellos, ¿verdad que sí? Y no se les cae la lengua, y no están, ¿verdad que sí? Ojalá que usted y yo tengamos eso mismo por nuestro Señor. Ojalá que usted y yo tengamos esa misma pasión que tuvimos en nuestro primer amor, y aunque pasen 5, 10, 20, 30 años, sigamos amándolo y teniendo esa misma pasión y emoción por Él. ¿Sabe? Y es lo que Pablo está diciendo. Es una decisión que usted y yo tenemos que tomar y vivir de esa manera. Tiene que pensar que esa persona vieja, esa persona que antes usted era, ya ha muerto y no tiene ningún poder sobre usted. Pablo termina en los últimos 2 versos, en los últimos 3 versos diciendo, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow, qué interesante. Pablo cierra todo lo que está diciendo y dice, ok, bueno, ya entendieron que fueron justificados, que Cristo murió y que ustedes también, y que ahora viven para Dios. Entonces dice, no reine más, vivan, actúen como que son creyentes, que sea visible que son. Y una de las maneras es que no permitamos que el pecado reine en nosotros. ¿Y qué quiere decir que el pecado no reine, que no gobierne, que no sea su primer instinto? ¿No cree? Porque la verdad que usted y yo, anteriormente a tener una vida nueva en Cristo Jesús, ¿qué es lo primero que hacía? Le voy a dar un ejemplo en mi vida. La verdad es que yo antes era muy mal pensado. Todavía a veces, ¿ok? Con algunos de ustedes, ¿ok? Pero lo primero que pensaba era la maldad. Y tuve que pasar un tiempo en el cual yo le dije, Señor, tú tienes que renovar mi mente. Y tener que empezar como Pablo dijo, ¿verdad que sí? Dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro, en eso pensar. Y dar esas cosas, ¿sabe? Nuestra vida. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. No reine, que no sea su primer instinto, que no sea lo que lo domina en su cuerpo mortal. Sí, Pablo ya habló de que el cambio es interior, ¿verdad que sí? Ahora dice que tampoco sea lo exterior. Pero la verdad es que a veces usted y yo somos excelentes en cambiar lo exterior, ¿sí o no? Cambiamos el exterior, nos vestimos mejor, nos cortamos el pelo, aquellos que tienen pelo todavía, ¿verdad que sí? O cualquier cosa, ¿no cree? Pero el interior sigue igual. Pero Pablo dice, porque ya hubo un cambio interior, tiene que manifestarse en la vida exterior. Es interesante, ¿no cree? Una vez le llevé a un muchacho a su casa, ¿sabe? Y la verdad es que estaba bien fea su casa por fuera. Yo lo dejé afuera de su casa, ¿ok? Iba otra persona conmigo y mientras íbamos le dije, yo no sabía que él vivía de esa manera. Le dije, creo que su papá tiene buen trabajo y esto. Y me dijo, no, la verdad sí, tiene muy buen trabajo su papá, dice, tienen plata. Pero su casa la tienen por fuera así, dice, toda fea, para que nadie sepa lo que hay adentro. Si tú entras adentro, dice, y hay de lo más caro. Digo, a veces pienso que los cristianos somos así, ¿no creen? Entonces Pablo dice que no sea así. Pablo dice que lo que hay dentro se manifieste afuera también. ¿Para qué? Para que la gente vea que eso es el atractivo que hay en Cristo Jesús. De modo, dice, que lo obedezcan en sus concupiscencias. O sea, que ya sea notorio para la gente, que ya no usted actúa de la misma manera, ¿sabe? Ni tampoco presente sus miembros, dice, al pecado como instrumentos. Lo que antes hacía, Pablo lo dijo, ¿verdad que sí? A los corintios le dijo, el que roba, que ya no robe más, que trabaje, y si no trabaja, ¿qué? Que no coma. Bueno, algunos de nosotros nos moriríamos de hambre, ¿verdad que sí? No, pero lo que Pablo está diciendo es esto, ¿sabe? Que si usted estaba haciendo algo malo, ya no lo haga. Pablo está hablando de que vivamos una vida de pureza y de integridad. Y sabe que déjeme decirle algo, yo le hago un reto a que usted viva una vida de integridad en nuestra época digital. Porque la verdad le voy a decir, hay personas que en Facebook, en Twitter y en todas esas cosas ponen barbaridades que públicamente no lo harían. O sea, personalmente no lo harían. Se avergonzarían. Pero es tan fácil, ¿verdad que sí? Poner tonterías y barbaridades en esos lugares. Entonces yo le doy un reto a que usted guarde su integridad y no utilice sus miembros de justicia para la injusticia en esta época digital. Que sea algo que demuestre, que sea visible de que usted y yo estamos vivos de entre los muertos. Porque no vivimos bajo la ley, sino la gracia. Y la ley le descubre el pecado, pero la gracia cubre su pecado. Cubre el pecado. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Pero eso pasa porque el pecado ya no se enseñorea, ya no tiene poder sobre usted, sobre mí.
Y ojalá que podamos vivir esa vida de victoria, ¿sabe? En la cual usted y yo decimos, soy libre, pero caminar en libertad. Andar en libertad, en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esas son las buenas noticias. Considérese muerto al pecado y vivo para Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Para qué? Para que ya no viva esa vida que antes vivía. Vivos para Cristo Jesús, para que ahora usted y yo podamos vivir esa vida de victoria que hay en Él. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Sabe? Déjeme decirle algo. No hay nada peor que usar la herramienta equivocada, ¿verdad que sí? Y en este tiempo nos damos cuenta, ¿sabe? De que quizá algunos de nosotros hemos querido vivir una vida agradable a Dios con la herramienta equivocada. Hemos querido hacerlo en nuestras propias fuerzas y ahora vemos que tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque Él ya venció el pecado. Y si usted y yo nos sometemos a Él, nos vamos a tener que dejar que Él se enseñoree de nosotros. Algunos de nosotros que trabajamos con herramientas sabemos, ¿verdad? Querer hacer un trabajo sin la herramienta apropiada. A veces lo hemos intentado, ¿verdad que sí? Un tornillo que no quiere salir y no tenemos el destornillador y queremos ahí usando monedas, ¿verdad que sí? Casi hasta los dientes queremos ahí sacarlo, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle algo, nada más es tener la herramienta correcta, es tener una herramienta que sirva. ¿Verdad que sí? Yo a veces he comprado herramienta que la utilizo una vez y después la tengo que tirar a la basura porque compré la más barata. ¿Verdad que sí? Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Tome la gracia de Dios. Tome el sacrificio que ya Jesucristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque es la herramienta correcta para que usted y yo podamos vivir una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Porque va a ser duradera. Así como Pablo dijo, ya el pecado ya no puede borrar lo que Cristo hizo. Ahora usted y yo podemos tener eso. Es una victoria que es duradera para toda la vida, si usted y yo echamos manos de ella. Amén. Entonces, ¿cómo estamos viviendo usted y yo? El Padre no nada más nos pide que cambiemos nuestra vida y ya, y nos da un montón de reglas. No, Él nos quiere dar una vida nueva, con habilidades y con dones y talentos para que usted y yo le sirvamos a Él y podamos demostrar el gran poder por el cual Él obra en cada persona. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Qué decisión voy a tomar yo? ¿Dejar que Él sea el que domine nuestra vida o continuar dejando que el pecado sea el que se enseñoree de nosotros? La decisión es suya, la decisión es mía. Nadie puede tomar esa decisión por nosotros. Ojalá que usted decida agradar a Dios y empiece a vivir como vivo para Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que tú nos ayudes, Señor. Que así como tú quieres lo mejor para nosotros, para que presentemos nuestro cuerpo, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, Señor, nuestras actitudes, para agradarte a ti. Que no sea, Señor, más el pecado el que se enseñorea de nosotros. Parece hay alguno aquí, Señor, que se ha dado cuenta que ha continuado, Señor, una vida de pecado, aún clamando o diciendo que te conoces, Señor, pero la vida que llevas, Señor, no te agrada a ti. Padre, te pido que nos ayudes para que podamos arrepentirnos. Esas áreas, Señor, en las cuales todavía permitimos que el pecado nos controle. Padre, ayúdanos a poderlo rendir a ti, a poder permitir que ahora seas tú el que nos controle, el que nos domine. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a considerarnos muertos al pecado y vivos a ti. A actuar en esa vida nueva que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.